Hola, buenas noches. Hoy día 1, principio de mes, ya estamos a viernes tras volver de Madrid. Hoy, por cierto, todos aquellos que son autónomos, bueno, ayer técnicamente les han cobrado unos 3 euros de cuota, multipliquen rápidamente por 3 millones aproximadamente de autónomos, 3 euros extras obviamente. Pues nada, 100 milloncitos que se lleva el gobierno así, como quien quiere la cosa, para que vean que generar dinero en este país con los que trabajan y mucho es relativamente fácil. Hoy vamos a centrarnos en ese segundo hito fundamental que ha acabado hoy de la OTAN, con luego ese paseo del presidente Sánchez por la televisión para explicarnos lo bueno y listo que es, y luego con la realidad un poco, tanto interna como externa, de lo que ha sido la cumbre de la OTAN. Luego iremos a hablar de esas votaciones en el Congreso, donde hay que destacar esa de Podemos contra el gobierno, que ojo, son ellos, vamos a decirlo, sobre el aumento del gasto. Luego esa gira rápida que vamos a pasar por encima de Montero por Estados Unidos, alejándose de la realidad de España, eso sí. Venían a tocar el cielo y se ve que con el Falcon se toca el cielo muy bien. Se han reunido, recuerden, con un deputy assistant o algo así, es decir, con un asistente de un asistente. Ojo, ni con el asistente ya se reúne la señora Montero. En fin, eso sí, les ha servido para sacar la foto con la sonrisa de plan conseguido. Finalmente iremos a un tema económico. Pasaremos, hoy es un día más centrado en ese resumen de los temas de la OTAN y las manifestaciones del presidente, donde hablaremos que el plan anticrisis del gobierno, nada, en estos 3 meses, pues ha subido nada más y nada menos que 2,4% del IPC, es decir, que parece que el plan anticrisis no acaba de funcionar en una economía cada vez más maltrecha, con una bolsa que se empieza a disparar hacia abajo y con una sensación de dejadez cada vez mayor con este gobierno. Pero el gobierno, pues hay que reconocerlo, el escenario de la cumbre de la OTAN ha sido fantástico. La idea de hacer la cumbre, la cena, en el Museo del Prado ha dado imágenes brillantes, porque la estructura cultural de este país es muy buena. Pero, ¿saben? Estábamos pensando exactamente cómo englobar, digamos, la actitud del gobierno durante esta cumbre y los resultados del gobierno durante esta cumbre. Y hemos estado dando vueltas buscando algún símil, saben que nos gustan mucho los símiles. Y nos ha recordado, ¿saben aquella boda donde van ustedes a un sitio fantástico, que les atiende genial los camareros? Que todo el mundo está contento. Y dicen, qué buena boda ha ido. Y dices, si algún día tengo que hacer una boda, iré ahí. Pero nadie, seamos sinceros, piensa invertir en ese negocio. Ni nadie piensa, qué gran gestor es ese propietario. Pues esa es la sensación que han tenido los miembros de la OTAN con la reunión en Madrid. Qué gran camarero es, qué gran anfitrión es Pedro Sánchez, pero oiga, de eso a que nos hagamos amigos de él, corre una estrecha o una larga o lejana proximidad. Porque las sensaciones que hemos hecho de anfitriones fantásticos, de camareros fantásticos, en un escenario genial como el Museo de Prado, en este caso hablando de la cena famosa, pero oiga, eso no quiere decir grandes acuerdos, todo lo contrario. Hoy se han visto las vicisitudes, por ejemplo, en esas manifestaciones del secretario general de la OTAN, donde ha dicho que en caso a una pregunta concreta de invasión de Ceuta y Melilla, que fíjense que cuando tanto se habla de ese tema, por algo será, pues la OTAN tendría que tomar una decisión política atendiendo al artículo 5. No ha querido mojarse diciendo que el camarero nos ha convencido de que su restaurante es el mejor. No, que cuando llegue el momento miraremos otras ofertas, hablamos obviamente de comida a la agüita, para ver si nos interesa más otra comida que no. Sánchez, por su parte, dice que sí, que les han garantizado la reserva para la boda del año que viene. Seamos sinceros. Sánchez, organizando bodas, seguramente, tiene un buen equipo. Gestionando quién se casa con quién. Parece que ahí está siendo el soltero, no precisamente de oro. Y esto nos lleva a que cuando uno sabe y reconoce o atiende o entiende que las cosas no han ido muy bien, saben lo que hace habitualmente, pues se va a la televisión amiga a explicar una batallita, a decir qué buenos que somos, qué fantásticos que somos, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo ejemplo de la boda.
Cuando organizas una boda brillante, lo que quieres es que tener referencias en el TripAdvisor o en el programa de turno, en el Google Maps o lo que sea, diciendo qué buenos que somos, qué fantásticos que somos, y tenemos un 4,8 en global. Pues parece que esa es la decisión de Sánchez. Ahora le ha tocado la época de la propaganda, de vender, que la cumbre es fantástica. Como ha recordado alguna ministra, estos días no hay que hablar de economía, hay que hablar solo de la cumbre, porque somos unos grandes anfitriones. No sé qué sensación tienen ustedes, pero los que hemos asistido ya en tiempos pasados, porque las bodas no sabemos si ya no están de moda, a bodas, pues hombre, siempre valoras muy bien uno u otro restaurante peor, pero al final estamos en lo de siempre, que en un restaurante de bodas no acostumbra a ir luego a sus actos habituales. Es algo tradicional y es algo que la gente tiene muy claro. Sánchez no tiene ni esa capacidad de percepción y cree que por haber organizado una gran boda o un gran funeral, según se mire, pues ya está en boca de todo el mundo. Y no, la gente se lo pasó bien, la gente se divirtió, comió, suponemos bien, aunque el chef fuera quien era, y la realidad es que eso no significa nada. Jugar con la imagen, jugar con el marketing a partir de ahora. Hombre, pues el Museo del Prado ha quedado en un buen lugar, eso hay que decirlo también así de claro. Quien tomara la decisión de hacer la cena en el Museo del Prado ha adivinado, que eso no lo vamos a negar, ha sido un gran momento. Pero fuera de eso, pues nos toca el marketing barato. Nos toca volver a ir a una feria de bodas, a mostrar el restaurante y a intentar convencer a nuevas parejas que vengan a casarse a nuestra casa. Pero de eso a montar un gran negocio, parece hay una distancia larga. Y ha tenido que ir obviamente a una de las televisiones amigas, en este caso obviamente ha ido a La Sexta de Ferreras, y ha dicho cosas curiosas, vamos a decirlo así. Vamos a quedarnos con dos detalles. La primera, esa frase de que la hoja de ruta que tenemos es tan ambiciosa que España merece un gobierno ambicioso. Hombre, debe ser muy ambiciosa la hoja de ruta, porque hundirnos en el último lugar en la posición en Europa o en la OCDE, pues parece que es muy ambicioso. Conseguir eliminar prácticamente la clase media a base de impuestos, también parece muy ambicioso. Juntarse con la extrema izquierda y la extrema derecha, podríamos decir prácticamente, de los independentistas, pues parece también es un plan muy ambicioso. Hombre, no sabemos si es lo que merece España. Lo que tenemos claro es que este señor, su ambición es una ambición estrictamente personal, digámoslo así, como hemos repetido en muchas ocasiones. No piensa en el conjunto de los ciudadanos, no piensa en nadie más que en él mismo. Y como piensa en él mismo, obviamente, le han preguntado sobre su posible salto a un cargo internacional y su respuesta ha sido clara. Eso es cosa de los cenáculos de Madrid y de los señores con puro, que deciden vamos a contar que se quiere ir. Como nos ha preguntado algún oyente por privado, no sabemos si nosotros formamos parte de los cenáculos de Madrid. Suponemos 1 o 2 días a la semana, tampoco nos hace ser una de las personas más activas en Madrid. Y les vamos a confesar que los puros hemos tomado en alguna boda, pero nos han sentado fatal, con lo cual nosotros, que somos los que hemos dicho desde el primer momento que Sánchez no va a presentarse a las elecciones en el 2023 si llega a ese momento, porque no lo van a querer en el Partido Socialista, va a buscar esa salida internacional, que tiene el problema que ridículo tras ridículo nadie le va a ofrecer. ¿Alguien va a ofrecer de ustedes a ese director, a ese dueño de un restaurante, un cargo en su empresa? Pues no. Van a confiar en él cuando tengan que hacer otra boda o un funeral. Saben que en algunas comunidades se organizan también comidas para los funerales. Pero de eso a contratarlo en su empresa, pues hay una ligera o gran distancia. Y ahí es donde Sánchez sigue equivocándose. Sánchez sigue pensando que aspira a todo, pero es consciente y por eso va a la televisión amiga a explicar lo que no ha podido explicar a sus supuestos amigos. Va a explicar lo que hubiera querido explicar. Y allí explica pues todas sus batallitas, todas sus cosas, todas sus realidades mindundis, vamos a decirlo así, todas sus fantasías. Porque el presidente vive en un mundo de fantasías y no es capaz de vivir en la realidad. Y eso es algo que Sánchez no solo es consciente, aunque no lo quiera explicar, sino es algo que Sánchez sabe desde hace meses, que nadie fuera de España le quiere ningún alto cargo. Y sabe
y lo sabe porque es incapaz de salir a tomar un café, que en España, aquí, no le quieren votar. Y tiene esa dicotomía, vamos a decir, estúpida en su mentalidad, que es que si donde hay que votarle no le van a votar, y donde hay que quererle no le van a querer, pues se encuentra en esa desazón personal de intentar seguir aumentando su poder, atacando estructuras de Estado, pensando que de esa manera tendrá más fuerza para optar a una de esas dos opciones. Pero insistimos, Sánchez es un cadáver político. No nos fumamos puros, no estamos en los cenáculos de Madrid. Nos aburren profundamente, vamos a decirlo así de claro también. Tampoco nos invitan, vamos a ser sinceros. Nadie nos invita en Madrid. Pero la realidad es que Sánchez es un cadáver político. Lo diga él, lo diga el señor del Puro, lo diga los cenáculos, lo diga el periodista Farreras, si es que podemos llamarle periodista o propagandista, lo diga quien quiera decirlo. Y ese es un problema para Sánchez, porque es consciente de que ha acabado su periodo en política y solo debe estar pendiente de cuándo va a cesar del cargo. Él no va a convocar elecciones, insistimos en el mismo tema, no va a convocarlas porque sabe que va a perder. Él quiere llegar a esa presidencia europea para intentar dar algún golpe de efecto y intentar dar un salto en ese momento a Europa, porque sabe que en España es tierra quemada. Problema es que en Europa, al final, dentro de la ignorancia general de muchos líderes, acaban mirando algo tan básico como las estadísticas. Y algunos se preguntan, y son reflexiones que llegan, ¿cómo vamos a poner a este señor de secretario general o de máximo mandatario de la Unión Europea cuando da las peores cifras de toda Europa? Cuando ha malgastado el dinero, cuando hemos de regalarle ahora 7.000 millones como ha sido hoy, para que no quiebre. ¿Queremos un payaso de circo o queremos un gestor? Y en Europa saben que en un momento de crisis uno puede estar muy bueno, según la teoría de Sánchez. Uno puede darse abracitos con quien quiera. Yo también me he dado abrazos con directores de restaurantes o jefes de sala cuando ha habido un momento, pero eso no quiere decir que me vaya a ir con ellos de vacaciones. La gente no acaba de entender, la gente de Sánchez obviamente, que una cena, por muy bien organizada que sea, por muy exitosa que sea, no es la llegada de Mr. Marshall, ni es nada parecido. Es simple y llanamente una cena donde uno cena bien, está contento. Incluso a alguno le da un poco al vino más de la cuenta. Se hacen abracitos, se dan besitos. Y al día siguiente, ¿usted cómo se llamaba? Ah, usted era la señora de aquel señor guapo. Es que con los años ya no me acordaba de nadie. Y esa es la triste realidad, que algunos parecen confundir una fotografía, un gesto, una mano, con algo más que una simple relación de un señor con el dueño de un restaurante al cual le da abrazos y le da agradecimientos. Sánchez no entiende ni eso, porque Sánchez el problema que tiene es que no entiende para nada la calle y la realidad de este país. Insistimos, Sánchez, a pesar de los puros, de los cenáculos de Madrid, que diga él, es un cadáver político y Sánchez solo hay que definir qué día saltará y quién dentro del Partido Socialista maniobrará para hacerlo saltar. Y las elecciones, como hemos dicho, del 28 de mayo están, como quien dicen, a la vuelta de la esquina, es el siguiente escenario, y habrá que ver si el Partido Socialista llega entero o empieza a llegar mutilado a las mismas. Y está claro que si llega mutilado no será por gente que quiera a Sánchez seguir en el gobierno del país. Porque claro, entre tanto, sí que ya hay hitos. Hemos dicho los hitos los que son, pero sí que hay situaciones por el medio curiosas. Recordemos, el día 8 empieza la señora Yolanda Díaz desaparecida en combate. ¿Alguien sabe algo de Yolanda Díaz estos días? ¿No? Parece que cerró la peluquería también, debe estar ahí en el Recoletos o en alguna zona de esas cerradas, porque no ha aparecido Yolanda Díaz estos días para informar de nada. Y la triste realidad es que han estado escondidos. ¿Se acuerdan que decían que iban a mover la calle contra la OTAN y no sé qué? Pues oiga, no sabemos para qué tanto despliegue, si al final todo lo soluciona Sánchez, haciendo una llamada y diciendo a los de Podemos, tenéis dos opciones. Una, putearnos en la cumbre y hacérnoslo pasar mal, y nos cargamos el gobierno y mañana os tenéis que volver.
En vez de ir en avión a Nueva York, señora Montero, tiene que volver al supermercado. O dos, os calláis como PUTAS. Vamos a hacer como al famoso Urdazi. PUTAS, os calláis y seguimos manteniendo el gobierno con vosotros. Porque, hombre, no me jodáis, señores de Podemos, ministrillos. Pero ¿dónde os vais a caer muertos si no tenéis nadie detrás ya? Y la realidad es que Podemos acaba haciendo esos gestos simbólicos que no sabemos muy bien a quién se dirigen, porque mientras calla durante la cumbre de la OTAN, un partido que estaría a favor del Pacto de Varsovia, aquellos que tenemos más edad, pues en el Congreso votan en contra, acogiéndose una medida del PP para incrementar el gasto militar. Es decir, votan en contra del gobierno siendo parte del gobierno. ¡Wow! Esto de Podemos ya empieza a traspasar no los cielos, sino, como el ministerio aquel, el espacio sideral. Porque al final los de Podemos tienen esa duda prácticamente diaria de no saber qué hacer para quedar bien con su ego y mantener su sueldo suficiente para estar bien contentos y bien felices. Y tienen elementos claros. Yolanda Díaz desaparece y Irene Montero, otra de las críticas, aunque Irene Montero hay que decirlo, ya nadie la quiere. Bueno, lo del padre de sus hijos hace tiempo que sucedió, pero ahora mismo nadie la quiere. Es seguramente la ministra más vergonzante que ha pasado en la historia de la democracia, y la soledad que impera en esta lista, que se tiene que rodear de perfiles bajos o muy bajos para intentar darle coba, pues nos lleva a situaciones esperpénticas como la de hoy, que se ha ido en un avión oficial, sí, la ministra que dice que no hay que contaminar, no sé qué, en el avión del Ministerio de Defensa, en el Falcon, a Nueva York, a reunirse con un asistente de un asistente. Ojo, como alguien ha bromeado, es que todos los directores o hasta los asistentes, 1.400 personas en el espacio de Estados Unidos que cumple la OTAN estarían en Madrid. Pero no, Montero se iba a reunir con el asistente de un asistente, que quien haya visto la foto es muy curioso, porque el asistente del asistente, fíjense el detalle, llevaba micrófono de traducción. Con lo cual la ministra parece, recuerdan que vendió de que sí, me voy a una universidad americana, no sé qué, pues parece que lo del inglés tampoco lo lleva muy bien. Todo cuanto menos curioso. Dirá que se le ha oxidado de vivir en Vallecas. Ah, no, que no vive en Vallecas. Pero la realidad es que la hipocresía de cierta clase política que se pega a esos viajes que jamás logrará hacer. Imagínense esas 8 horas de vuelo en un avión privado a lo lujo de una ministra comunista, que no sabemos si ha llevado esta vez niñeras o no, pero que confirman su alejamiento total de su votante clásico, que suponemos que si lee la noticia pues entenderá que esta gente no está para servirlos a ellos, porque hombre, irse a hablar de una sentencia, supuestamente, según su teoría, contra el aborto, cuando es una sentencia donde ha dado libertad a los estados para decir lo que les dé la gana, el Tribunal Supremo Americano, pues parece cuanto menos una inmiscuirse en unos asuntos que no pintan nada y donde sobre todo queda claro que con el asistente del asistente, pues en el fondo se le ignora tanto como en España. Lo triste es que para unirte con el asistente del asistente, y hay que decirlo así de claro, se gaste dinero público español con tal de huir y ser consentida por Sánchez para que la niña, que no es la de sus ojos, no moleste al gobierno en este periodo. Lo triste es que esa niña es ministra de todos, se forra con el dinero de todos. Recordemos, su patrimonio se ha incrementado en apenas unos años de 6.000 a 600.000 euros, motivo por el cual, por cierto, el gobierno no da ninguna explicación, dice que todo es una herencia, y eso que eran comunistas, hijos de gente pobre, pero bueno, en fin, suponemos que todos los españoles tenemos 600.000 euros en herencia. Yo lamento decirles que no, no sé si ustedes lo tienen, pero bueno, ¿será que no somos suficientemente comunistas para tenerlo? La realidad, viven en otro mundo y Podemos se ha ausentado durante esta cumbre, simple y llanamente, ya hay que decirlo con voz alta y clara, para mantener sus puestos de trabajo y poder pagar las hipotecas, caso de Yone Belarra, por ejemplo, que si no, en ninguna empresa privada nadie les pagaría
ni la décima parte de lo que cobran. Además, han colocado un grupo de, vamos a decir, sedentarios, pero bueno, no sabemos exactamente si es la palabra correcta, de gente inapropiada, digamos así, de asesores, etcétera, etcétera, con un conocimiento escaso de la realidad y un dogmatismo que les lleva a estar a veces tan alejados de la sociedad que uno no acaba de entender exactamente qué piensa esta gente. Porque lo que sí sabemos que piensan a día de hoy, obviamente, son muchos españoles, porque recuerdan que nos vendió el presidente Sánchez el plan anticrisis, entre otras cosas, lo de dopar, el gas, etcétera, etcétera, el frente ibérico, ¿se acuerdan? Y todas estas batallitas que nos explicaban. Pues nada, en estos 3 meses de plan anticrisis el IPC ha subido un 2,4%. O sea que maldito el plan anticrisis de Sánchez, que hace que las cosas suban más que nunca. Recuerden, Sánchez está acostumbrado a hacer reuniones que no solo no valen para nada, sino que incrementan los problemas. Recordemos, pacta según él o envía una carta, diríamos suicida casi, al rey de Marruecos, cediendo prácticamente en todo lo del Sáhara, y dice que eso nos garantiza la entrada regulada de migrantes ilegales. Pues nada, la cifra de este mes en Melilla es la mayor de los últimos años de migrantes ilegales. Los movimientos, además, que llevamos explicando desde hace días, desde la frontera de Argelia con Marruecos, que no son precisamente los dos mejores amigos para invitar a un cumpleaños, pues parece que incrementan todavía ese riesgo en los próximos días en la valla de Melilla e incluso en el lado de Ceuta, porque están llegando cantidades importantes de población con deseos de saltar Europa. Y se imaginarán que 30, 40, 50 muertos no van a impedir ese asalto. Nosotros insistimos en algo que hemos dicho en los últimos días, y es ojo a la estabilidad de Marruecos. Porque está claro que Argelia y Marruecos tienen un juego a veces extraño, vamos a decirlo así. Y muchos países, empezando por Estados Unidos, apuestan por esa estabilidad de Marruecos a través del rey Mohamed, el otro día por error dijimos Hassan, su padre, y consideran que es fundamental, y aquí nosotros vamos a decir una cosa también creemos que es fundamental la estabilidad de Marruecos para establecer ese frente sur, que por cierto la OTAN parece estar poco preocupada, está más preocupado obviamente por Rusia que por el Sahel, y esa estabilidad en el frente sur es fundamental para España. Y algunos empezamos a tener dudas que si la acción de Argelia de abrir fronteras, crear eso que denominan milicianos para incentivar ese salto, intentar crear un malestar entre Marruecos y España, puede incluso llevar a que esa estabilidad de Marruecos, sobre todo en las ciudades del norte, pueda en cualquier momento estallar. La gente se informa y la gente al final ve pues las noticias, aunque sean de medios prostituidos, con lo cual peor para ellos todavía. Lee los diarios, por internet obviamente, y se da cuenta de que hay un mundo allí fuera. Y cuando uno está sumido en la miseria en esas ciudades del norte de África, con las fronteras de Ceuta y Melilla, su principal aporte de valor, cerradas durante muchos meses, pues empieza a dudar del propio sistema. Y seamos claros, cuando uno duda del sistema en un país democrático, pues mira, tiene más dificultades. Pero cuando uno duda del sistema en un país, digamos, poco democrático, pues entonces las cosas pueden ser bastante más complicadas. Y Marruecos, en ese sentido, no parece el lugar más tranquilo en este momento del planeta, ni el lugar más estable del planeta. Cualquier, diremos la palabra insurgencia en Marruecos, cualquier tosido en Marruecos, podría ser un gran constipado en España. Y eso muchos no lo ven, muchos lo ignoran y muchos simplemente no lo entienden. Para España es necesario e imprescindible tener un Marruecos estable, porque si no, toda esa bronca yihadista del Sahel, que algunos creen que por la pandemia ha desaparecido, todo lo contrario, sigue siendo activa, puede ascender rápidamente hacia el norte de Marruecos y por ende llegar a las dos ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. Y ya veremos en ese escenario, como hemos recordado, si la OTAN en un momento dado se implicaría o no. Y también fundamental, si un gobierno como el actual de España defendería o no esas ciudades.
Nosotros lo decimos así con toda franqueza, porque es lo que vemos, lo que observamos y lo que analizamos. Sánchez, con tal de permanecer en el poder, como si tiene que ceder Granada al yihadismo. Le da igual, como si se queda con el antiguo reino de Castilla mientras él sea presidente de cualquier cosa. Y esa triste realidad convierte a Sánchez en un elemento peligroso, sobre todo cuando su estado ya empieza a ser cadáver putrefacto y empieza a ensuciar las instituciones con ese olor característico de los muertos vivientes. Aunque de muertos vivientes, obviamente, tenemos que hablar en España de Cataluña, donde creo que tenemos la capacidad más grande de generar muertos vivientes. El último que se ha unido a ese circo, digamos, la presidenta del Parlamento, que en principio, imputada ya por el Tribunal Superior, pues no sé, tardó 2 días en dimitir Mónica Oltra, no sabemos cuántos va a tardar a dimitir la Laura Borràs esta, porque además por corrupción descarada, grabaciones donde dice que trocearan los contratos a socios suyos detenidos luego por tráfico de drogas. Alguien ha hecho la similitud de que este traficaba drogas, era muy amigo de esta. ¡Ay! Me explico, ¿no? Nosotros no hemos dicho nada de eso, por Dios. Nadie piense mal. Nosotros hemos explicado dos como si fueran silogismos. ¿Se acuerdan aquello en filosofía? Los que hicimos BUP. No sabemos si en la ESO todavía se explica eso. Pero aquellas cosas de que si a esa A y B es B, parece que debería ser una cosa a la otra. Pero bueno, reconozco que nos iba bien la filosofía a nosotros. No sabemos si al final funciona de una forma tan genérica o no. Ya saben, citando al filósofo que hemos citado muchas veces aquí, a Nietzsche, que decía aquello que más allá del bien y del mal solo está lo que se hace por amor, que es la opción B. Como pueden ver, esto es un juego divertido, lo de Cataluña, que podría ser otra opción también aplicable a este cuento. En todo caso, siempre nos queda la amistad. No dirán que, y hay que reconocerlo, a los catalanes nos encanta esto a veces, porque algunos se ponen muy trágicos con estas situaciones. Es un ataque a la ultraderecha, a los fachas, no sé qué, no sé cuánto, lo hemos dicho 20 veces. Pero a otros, los que ya vemos a Cataluña en una situación de desvarío total, aquí no hacen falta trenes de psiquiatras, aquí hace falta, sinceramente no sabemos el qué, pero ya creemos que no hace falta nada, porque la sensación de su normalidad profunda que existe en buen número de catalanes parece que no tiene solución. Y lo gracioso es que les mean encima la cara, expresión que usamos en muchas ocasiones, y siguen creyendo que es el diablo. O sea, detienen a una, perdón, procesan a una fulana, vamos a decirlo así de claro, con grabaciones diciendo usted trocee los contratos, porque así van a entrar y le voy a pagar 18.000 euros, a la señora la graban, el señor resulta que lo detienen en una operación de antidroga con un montón de droga y se acaba en la cárcel. Y algunos creen que esto es todo la ultraderecha. Bah, pues no sabemos si ha sido Macarena Olona quien ha ordenado todo, o yo que sé quién, o vaya usted a saber el qué, pero la realidad es que tener cosas tan claras delante de la cara y no verlas, solo puede responder a una situación, a la ignorancia pura y total que existe. Mientras, la señora Borràs parece que no va a dimitir, otra que no tiene donde caerse muerta, aunque en este caso, recordemos, de cuna de abolengo, ya saben, en Cataluña las 300 familias pues están forradas, vamos a decirlo así, ya no solo la política, para sustituir lo que habían hecho sus abuelos, que era generar riqueza para mucha gente, pues ellos, como no eran capaces porque tenían una sola neurona, pues han creído que la política era la manera de sustituir y generar riqueza, cuando antes había sido como el abuelo de más, etcétera, etcétera, pues traficando con esclavos. Como pueden ver, la higiene democrática en Cataluña, pues tiene una palangana como merendero. Y es una cosa muy curiosa, cómo se ha pasado de una sociedad cutre como era la catalana del siglo XIX a una sociedad cutre como es la catalana en el siglo XXI. Entre medio, palanganeros, aporradas, palanganeros cuyo único fin es pasarse por encima cualquier integridad para vivir mejor, aunque sea pisando a los del lado. Como pueden ver, lo de Cataluña nos sigue dando una pereza extraordinaria.
y catalanizar la política española, como se ve en esa entrevista de hoy de Pedro Sánchez, donde parece que, vamos, solo le ha faltado decir que la culpa era de Franco, de Putin, y no nos acordamos de quién más, pero seguro que encuentran a otro. A nosotros no creo que nos diga el señor del Puro, pero bueno, vaya usted a saber a quién añade. La triste realidad es que buscan excusas cuando no saben ya qué decir. Y cuando uno está en la última fase de su vida política, pues tiene que saltar a decir tonterías, porque seguramente sigue habiendo tontos que siguen creyéndoles de una forma clara y rotunda. Nosotros nos vamos a ir en principio esta mañana. Vamos a ver este fin de semana cómo se desarrolla tras esta brutal, vamos a decirlo así, empache del tema de la OTAN, donde ha quedado demostrado que como cocineros, como escenario, como organizadores de bodas, somos un país cojonudo. Nadie lo dude. Si se van a casar o tienen algún pariente que se vaya a casar, que venga a España. Incluso, si quieren, entren en la web de la Moncloa, llamen a la Moncloa y le pidan al señor Sánchez que les organice la boda, porque lo hace de puta madre. Y además, fíjense, como ha pasado con la OTAN, no hace falta adquirir ningún compromiso. Les da igual, hasta que les vote, fíjense, se la OTAN. Le da igual a Sánchez que digan que están poniendo un paraguas por Ceuta y Melilla. Pues imagínense ustedes, pueden decir, oiga, que yo voto a Vox o al PP o a Esquerra Republicana o que sea. Sánchez les va a poner igualmente el Museo del Prado a su disposición para organizarles la mejor boda del mundo. Porque al final hemos quedado para organizar bodas, funerales, bautizos. Y no sabemos exactamente qué más cosas que sirven para que la gente se divierta un rato, pero no para que se comprometa con nada de nosotros. Esa es la triste esencia ahora mismo de España y esa es la triste esencia que emana el presidente Sánchez. Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas. Nos vamos a emplazar hasta mañana. Lamentamos las horas tardías. Hoy, como saben algunos, hemos venido desde Madrid. Y bueno, al final nos ha tocado hacer unas cuantas cosas y nos retrasamos un poquito más de lo habitual. Nos emplazamos a mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.